¿Cuándo inicia el ministerio profético de Jesucristo? ¿De qué manera se manifestó o se manifiesta el ministerio profético de Jesús? ¿Cuáles son los límites del ministerio profético de Cristo? Saludos, Dios le bendiga. Bienvenido a nuestra clase de Cristología y a esta clase en particular sobre la distinción aplicada a la obra profética de Jesucristo. Estaremos respondiendo preguntas relevantes a este ministerio tan glorioso de Jesús, el ministerio profético de Cristo. Soy su maestro, Juan de León Gutiérrez. Un grato placer el poder compartir con ustedes esta hermosísima clase, la cual les sugerimos que nos acompañen en todo este proceso. El ministerio profético de Cristo, un ministerio maravilloso y a la vez profundo, el cual lo podemos observar en dos dimensiones. La primera sería antes de la encarnación y la segunda después de la encarnación. Para hablar sobre su ministerio en la encarnación, hay un grupo teológico bastante importante que debemos nosotros señalar. Se llamó los socinianos. Los socinianos eran los seguidores del teólogo Lelio Socino. Lelio Socino fue un teólogo italiano del siglo XVI que fue perseguido por la Iglesia o por la Inquisición por sus enseñanzas heréticas. Lelio enseñaba una doctrina heterodoxa, es decir, para él Dios era una especie como de criatura que se alimentaba del crecimiento y desarrollo de su creación. Para Lelio, Dios no era omnisciente, es decir, Dios no lo sabía todo, Dios no era omnipotente, Dios no lo podía todo. Por lo tanto, para Lelio, Dios era un tipo de ser que crecía. Si su conocimiento crecía, y ese crecimiento iba a depender del crecimiento del universo. Por lo tanto, a medida que el universo crece, el conocimiento del Creador se expandía según las enseñanzas heréticas de Lelio Socino, este teólogo italiano. Y concerniente a la obra profética de Jesucristo, los socinianos creían que el ministerio profético de Jesús se limitaba a su ministerio terrenal. Por lo tanto, no existía para ellos un ministerio profético antes de la encarnación ni después de la ascensión. Es decir, solamente se quedaba aquí en la tierra. Lógicamente, esto está en contraposición de lo que dice las Sagradas Escrituras, porque podemos notar el ministerio profético de Jesús, y esto es bastante interesante, desde antes de la encarnación, considerando que un profeta es alguien que emite un mensaje de parte de Dios, ya sea a través de una visión o de su voz audible. Nadie más tiene la autoridad de transmitir el mensaje de nuestro Creador que el mismo Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Y este mensaje profético de Cristo incluso lo podemos nosotros notar en la misma creación. Es el caso de los evangelios, según San Juan,
Lo podemos nosotros incluso leer en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Ayúdenme a buscar en la palabra de Dios estos textos y vamos nosotros juntos a leer lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, versículo 2 y 3. Leamos. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este texto claramente identifica a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el medio por el cual todas las cosas fueron hechas o fueron creadas, considerando que la creación misma es un mensaje de Dios. Por lo tanto, Dios profetiza por medio de su Hijo Jesucristo quién es Él, y al mismo tiempo a través de esta creación Dios transmite un conocimiento sobre su propio ser, y Jesús actúa como el medio para transmitir este mensaje. Si nosotros leemos el Salmo 19, versículo 1 y 2, nos daremos cuenta de este mensaje transmitido por medio de la creación. Dice la palabra de Dios en Salmo 19, 1 y 2. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. Consideremos cómo el Salmo 19, 1 y 2 nos indica que la misma creación revela la sabiduría de nuestro Dios. Esta creación fue creada por medio de su Hijo Jesús. Por lo tanto, Jesús en la misma creación nos profetiza, nos enseña, nos transmite el mensaje de que Dios es omnipotente, sabio, creativo, entre otras cosas. La Biblia nos enseña que Jesús estuvo detrás de cada profecía emitida por los profetas del Antiguo Testamento. En ese caso, vamos nosotros a leer a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Busquemos la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. Consideremos cómo el Espíritu de Cristo estaba en los profetas para profetizar sobre el sufrimiento, la vida o el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, podemos notar el ministerio profético de Jesús en la encarnación de Jesucristo, pero también lo podemos ver en la enseñanza de Jesús, en lo que Jesús realizaba, en sus hechos, en sus milagros. Pero también podemos ver este ministerio profético en la vida de los apóstoles, como el Espíritu de Cristo inspiraba a estos apóstoles a producir ciertas enseñanzas. Podemos ver el ministerio de Cristo, profético de Cristo, en la iluminación en los creyentes y por medio del Espíritu que habita en ellos. Y este ministerio de Cristo no se limita solamente a antes de la encarnación o en la encarnación, sino que desde el cielo nosotros notamos a Jesús intercediendo
por nosotros también por medio de su Espíritu Santo. La enseñanza de Jesús no solamente lo vamos a ver desde un aspecto verbal, sino que también se van a observar desde un punto de vista de hechos, como dijimos anteriormente, a través también de los milagros que Jesús hizo, a través de su muerte, su expiación por los pecados. También nosotros vamos a notar a Jesucristo en esta enseñanza a través de su resurrección, de su ascensión, por qué no decirlo también, y también por medio de las ceremonias realizadas en el Antiguo Testamento. Así como en el Antiguo Testamento Jesús utilizó a los profetas para poder hablarnos o hablarle a ellos, hoy en día utiliza, ¿verdad?, el Espíritu Santo y la palabra de Dios sobre todas las cosas para profetizarnos o para enseñarnos las cosas o la revelación de Dios para nuestras vidas. Recordando siempre que el profeta es una persona que transmite un mensaje que le es dado por Dios, ¿verdad? En este caso, a través de la palabra de Dios, nos es dado un mensaje a nosotros profético para nosotros poderlo vivir. Y en ese caso, nosotros vamos a ver a Jesús que a través de su enseñanza siempre él decía que el mensaje que él traía no provenía de él, sino de su Padre. En el libro de Juan, en el capítulo 8, en este caso en el versículo 42, Jesús le dice a los judíos fariseos: si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Considérese que Jesús aclara que Él no ha venido por su propia cuenta, como ningún profeta puede venir por su propia cuenta, sino que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado por el Padre a transmitir un mensaje, una enseñanza de salvación para todos nosotros. En conclusión, el ministerio profético de Jesucristo se puede observar desde la creación y desde el Antiguo Testamento, y al mismo tiempo por medio de los profetas, como Jesús, el Espíritu de Cristo, estuvo en ello para profetizar sobre Él mismo. Al mismo tiempo, lo podemos ver en la misma encarnación de Jesucristo. Su encarnación es un mensaje de parte de Dios para todos nosotros. La vida de Cristo es una profecía completa del amor de Dios para todos nosotros. Sus milagros, sus enseñanzas. Es decir, que podemos ver la profecía de Dios o de Cristo a través de una forma de enseñanza y una forma práctica. La vida de los apóstoles, y no es una limitación la profecía de Cristo o Jesús como profeta. Jesús no terminó como profeta en el caso de que cuando murió, se murió el profeta, sino que al ascender también desde el cielo, Jesús nos profetiza a nosotros a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Muchas gracias por acompañarnos en esta hermosísima clase, nuestra clase número 2 en cuanto al ministerio profético de Jesucristo. Esperen la clase número 3, donde vamos a estar dando evidencia del ministerio profético de Cristo según la palabra de Dios. Si usted quiere formar parte del Seminario del Teólogo Bíblico, es muy fácil. En la parte de la descripción de este contenido dejaremos nosotros el link para que usted se pueda dirigir a nuestro sitio web y poder registrarse de una forma gratuita y escoger el curso que a usted le guste. Al mismo tiempo, recuérdense suscribirse a nuestro canal, regalarnos un me gusta y darle a la campanita. Y si quiere ser un colaborador de este ministerio sin fines de lucro, usted puede dirigirse también a la parte de la descripción de este video, donde dejaremos el link de Patreon, donde usted podría ofrendar lo que guste. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy su maestro de Cristología, Juan de León Gutiérrez. Para nosotros, un verdadero placer. Bye.